el narrador Alexander, y hoy les leo El Principito. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Pero tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de comprenderlo todo, incluso los libros para niños. Tengo una tercera todavía. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Tiene, por consiguiente, una gran necesidad de ser consolada. Si no fuera suficiente todas esas razones, quiero entonces dedicar este libro al niño que fue hace tiempo esta persona mayor. Todas las personas mayores antes han sido niños, pero pocas de ellas lo recuerdan. Corrijo. Por consiguiente, dedico este libro a Leon Bird, cuando era niño. Capítulo 1. Cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas. Una magnífica lámina representaba una serpiente boa que se tragaba una fiera. En el libro se afirmaba: la serpiente boa se traga su presa entera sin masticarla. Luego, ya no puede moverse y duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustarme un sombrero? Me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boa, ya fuera abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mi dibujo número 1 y mi dibujo número 2. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas, y es muy aburrido para los niños tener que darles una explicación una y otra vez. Tuve, pues, que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por todo el mundo, y la geografía, en efecto, me ha servido de mucho. Al primer vistazo podía distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca, pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número 1, que he conservado siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo. Invariablemente, me contestaba siempre. Es un sombrero. Me abstenía de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y mi interlocutor se quedaba muy contento de conocer a un hombre tan razonable. Capítulo 2. Viví así, solo,
nadie con quien poder hablar verdaderamente. Hasta cuando hace 6 años tuve una avería en el desierto del Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo mecánico ni pasajero, me dispuse a realizar yo solo una separación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua para beber para 8 días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense, pues, imagínense mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía, por favor, píntame un cordero. ¿Eh? Píntame un cordero. Me puse en pie de un salto como herido por el rayo. Me froté los ojos, miré a mi alrededor. Vi un extraordinario muchachito que me miraba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Aunque mi dibujo ciertamente es menos encantador que el modelo. Pero no es mía la culpa. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de 6 años y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. Mire, pues, aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el muchachito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto, a 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré, por fin, articular palabra, le dije, pero ¿qué haces tú por aquí? Y él respondió entonces, suavemente, como algo muy importante. Por favor, píntame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello me pareciera, a 1000 millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y pluma fuente. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al muchachito, ya un poco malhumorado, que no sabía dibujar. No importa, me respondió, píntame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de los dos únicos dibujos que yo era capaz de realizar, el de la serpiente boa cerrada, y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito, no, no, yo no quiero un elefante en una serpiente. Las serpientes son muy peligrosas y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra es todo muy pequeño. Necesito un cordero. Píntame un cordero. Dibujé un cordero. Lo miró atentamente y dijo, no, este está muy enfermo. Haz otro. Volví a dibujar. Mi amigo sonrió dulcemente con indulgencia. ¿Ves? Esto no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Rehice nuevamente mi dibujo. Fue rechazado igual que los anteriores. Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Falto ya de paciencia y deseo de comenzar a desmontar el motor. Garrapateé rápidamente este dibujo. Se lo enseñé y le agregué. Está en la caja. El cordero que quieres está adentro. Con gran sorpresa, con gran sorpresa mía, el rostro de mi joven juez se iluminó. Así es como yo lo quería. ¿Crees que sea necesario mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra es todo tan pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó. Bueno, no tan pequeño. Está dormido. Y así fue como conocí al principito. Capítulo 3. Me costó mucho tiempo comprender de dónde venía. El principito que me hacía muchas preguntas jamás parecía oír las mías.
Fueron palabras pronunciadas al azar las que poco a poco me revelaron todo. Así, cuando distinguió por primera vez mi avión, abro paréntesis, no dibujaré mi avión por tratarse de un dibujo demasiado complicado para mí. Cierro paréntesis. Me preguntó, ¿qué cosa es esa? Eso no es una cosa, eso vuela, es un avión, mi avión. Me sentía orgulloso al decirle que volaba. Él entonces gritó, ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. Ah, qué curioso. Y al principio lanzó una graciosa carcajada que me irritó mucho. Me gusta que mis desgracias se tomen en serio, y añadió. Entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres? Divisé una luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente. ¿Tú vienes, pues, de otro planeta? Pero no me respondió. Movía lentamente la cabeza, mirando detenidamente mi avión. ¿Es cierto? ¿Es cierto que, encima de eso, no puedes venir de muy lejos? Y se hundió en un sueño durante largo tiempo. Luego, sacando de su bolsillo mi cordero, se abismó en la contemplación de su tesoro. Imagínense cómo me intrigó esta semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé, pues, en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevar a mi cordero? Después de meditar silenciosamente me respondió. Lo bueno de la caja que me has dado es que por las noches le servirá de casa. Sin duda. Y si eres bueno, te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día. Esta proposición pareció chocar al principito. ¿Atarlo? ¿Qué idea más rara? Mm, Si no lo atas, se irá quién sabe a dónde y se perderá. Mi amigo soltó una nueva carcajada. ¿Y dónde quieres que se vaya? No sé, cualquier parte. Derecho, camino, delante. Entonces el principito señaló con gravedad. No importa, es tan pequeña mi tierra. Y agregó quizás con un poco de melancolía. Derecho, camino adelante, no se puede ir muy lejos. Capítulo 4. De esta manera supe una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Esto no podía asombrarme mucho. Sabía muy bien que aparte de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha dado ese nombre, existen otros centenares de ellos tan pequeños, a veces, que es difícil distinguirlo aún con la ayuda del telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de estos planetas, le da por nombre un número. Le llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo poderosas razones para creer que el planeta del cual venía el Principito era el asteroide B612. Este asteroide ha sido visto solo una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. Este astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó a causa de su manera de vestir. Las personas mayores son así. Felizmente, para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, el vestir a la europea. Entonces, el astrónomo volvió a dar cuenta de su descubrimiento en 1920 y como lucía un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Si les he contado de todos estos detalles sobre el asteroide B612 y hasta les he confiado su número, es por consideración a las personas mayores. A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar, ¿Qué tono tiene su voz? ¿Qué juego prefiere? ¿Le gusta coleccionar mariposas? pero en cambio preguntan,
¿Qué edad tienen? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerlo. Si les decimos a las personas mayores, he visto una casa preciosa de ladrillos rosa, con geranios en las ventanas y palomas en el tejado, jamás llegarán a imaginarse cómo es esa casa. Es preciso decirles, he visto una casa que vale 100.000 pesos. Entonces exclaman entusiasmados. ¡Oh, qué preciosa es! De tal manera, si les decimos, la prueba de que el principito ha existido está en que era un muchachito encantador, que reía y quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que existe. Las personas mayores se encogerán de hombros y nos dirán que somos unos niños. Pero si les decimos, el planeta de donde venía el principito era el asteroide B612, quedarán convencidas y no se preocuparán de hacer más preguntas. Son así. No hay por qué guardarles rencor. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores, pero nosotros, que sabemos comprender la vida, nos burlamos tranquilamente de los números. A mí, a mí me habría gustado más comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hada. Me habría gustado decir, era una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Pero aquellos que comprenden la vida, esto hubiera parecido más real, porque no me gusta que mi libro sea tomado a la ligera. Siento tanta pena al contar estos recuerdos. Hace ya 6 años que mi amigo se fue con su cordero. Y si intento describirlo aquí, es solo con el fin de no olvidarlo. Es muy triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo y yo puedo llegar a ser como las personas mayores, que solo se interesan por las cifras. Para evitar esto, he comprado una caja de lápices de colores. Es muy dura a mi edad ponerse a aprender a dibujar, cuando en toda la vida no se ha hecho otra tentativa que la de una boa abierta y una boa cerrada a la edad de 6 años. Ciertamente que yo trataré de hacer retratos lo más parecidos posibles, pero no estoy muy seguro de lograrlo. Uno saldrá bien y otro no tiene parecido alguno. En las proporciones me equivoco también un poco. Aquí el principito es demasiado grande y allá es demasiado pequeño. Dudo también sobre el color de su traje. Titubeo sobre esto y lo otro y a veces sale bien y otras sale mal. Es posible, en fin, que me equivoque sobre ciertos detalles muy importantes, pero habrá que perdonármelo, ya que mi amigo no me daba nunca muchas explicaciones. Me creía semejante a sí mismo y yo, desgraciadamente, no sé ver un cordero a través de una caja. Es posible que yo sea un poco como las personas mayores. He debido envejecer. Capítulo 5. Cada día sabía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida, sobre el viaje. Venía lentamente, al azar de las reflexiones. Al tercer día me enteré del drama de los Baobab. Fue aún gracias al cordero, pues el principito me interrogó bruscamente, como asaltado por una grave duda. ¿Es verdad, no es cierto, que a los corderos les gusta comer arbustos? Sí, es verdad. ¡Ah! ¡Qué contento estoy! No comprendí por qué era tan importante que los corderos comiesen arbustos. Pero el principito agregó, ¿de manera que comen también baobas? Hice notar al principito que los baobas no son arbustos, sino árboles grandes como iglesias, y que aun si llevara con él toda una tropa de elefantes, la tropa no acabaría con un solo baobab. La idea de la tropa de elefantes hizo reír al principito. Habría que ponerlos unos sobre otros. Y observó sabiamente.
Los baobas, antes de crecer, comienzan por ser pequeños. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tu cordero coma baobas pequeños? Me contestó. Bueno, vamos. Como si ahí estuviera la prueba. Y necesité un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo el problema. En efecto, en el planeta del Principito, como en todos los planetas, habían hierbas buenas y hierbas malas. Como resultado de buenas semillas, buenas hierbas, y de malas semillas, malas hierbas. Pero las semillas son invisibles durante el secreto de la tierra, hasta que una de ellas se le ocurre despertarse. Entonces se estira y tímidamente al comienzo crece hacia el sol. Una encantadora brisnilla inofensiva. Si se trata de una planta mala, debe arrancarse la planta inmediatamente en cuanto se ha podido reconocer. Había, pues, semillas terribles en el planeta del Principito. Eran semillas de los baobas. El suelo del planeta estaba infestado. Y si un baoba no se arrancaba a tiempo, ya no era posible desembarazarse de él. Invade todo el planeta, lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño y si los baobas son demasiado numerosos, lo hacen estallar. Es cuestión de disciplina, me decía más tarde el Principito. Cuando uno termina de arreglarse por la mañana, debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobas en cuanto se los distingue entre los rosales, a los que se parecen mucho cuando son muy jóvenes. Es un trabajo muy aburrido, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me aplicara a lograr un hermoso dibujo para que entrara bien en la cabeza de los niños de mi tierra. Si algún día viajan, me decía, podría serles útil. A veces no hay inconveniente en dejar trabajo para más tarde, pero si se trata de los baobas, es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso. Descuidó 3 arbustos. Y según las indicaciones del principito, dibujé aquel planeta. No me gusta mucho adoptar tono de moralista, pero el peligro de los baobas es tan poco conocido y los riesgos corridos por quien se extravíe en un asteroide son tan importantes que por una vez salgo de mi reserva y digo, niños, cuidados con los baobas para prevenir a mis amigos de un peligro que desde hace tiempo los acecha, como a mí mismo, sin conocerlo, he trabajado tanto en este dibujo. La lección que doy es digna de tenerse en cuenta. Quizás os preguntaréis, ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobas? La respuesta es bien simple. He intentado hacerlo, pero sin éxito. Cuando dibujé los baobas, me impulsó el sentido de la urgencia. Capítulo 6. Ah, principita. Así, poco a poco, comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo, tu única distracción fue la suavidad de las puestas del sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del cuarto día, cuando me dijiste, me encantan las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol, pero tenemos que esperar. ¿Esperar qué? Esperar a que el sol se ponga. Al principio pareciste muy sorprendido. Luego te reíste de ti mismo y me dijiste, me creo siempre en mi casa. En efecto, todo el mundo sabe que cuando es mediodía en Estados Unidos, el sol se pone en Francia. Bastaría poder ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol. Desgraciadamente, Francia está demasiado lejos. Pero sobre tu pequeño planeta te basta como ver tu silla algunos pasos y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo querías. Un día vi ponerse el sol 43 veces y poco después agregaste, ¿sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, son agradables las puestas de sol. Estabas, pues,
Verdaderamente triste el día de las 43 veces. El principito no respondió. Al quinto día y también en relación al cordero, me fue revelado este otro secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente y sin preámbulo, como resultado de un problema largamente meditado en silencio. Si un cordero se come los arbustos, se comerá también las flores, ¿no? Un cordero se come todo lo que se encuentra. ¿Y también las flores que tienen espinas? Sí, también las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué le sirven las espinas? Confieso que no lo sabía. Estaba yo muy ocupado tratando de destornillar un perno demasiado apretado en el motor. La avería comenzaba a parecerme cosa grave, y la circunstancia de que se me estuviera agotando mis provisiones de agua me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? El principito no permitía nunca que se dejara sin respuesta una pregunta formulada por él. Irritado por la resistencia que me oponía el perno, le respondí lo primero que se me ocurrió. Las espinas no sirven para nada. Son pura maldad de las flores. Oh, y después de un silencio me dijo con una especie de rencor. No te creo. Las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden, se creen terribles con sus espinas. No le respondí nada. En aquel momento me estaba diciendo a mí mismo, si este perno me resiste un poco más, lo haré saltar de un martillazo. El principito me interrumpió de nuevo en pensamientos. ¿Tú crees que las flores? No, no creo nada. Te he respondido cualquier cosa para que te calles. Tengo que ocuparme de mis cosas, de cosas serias. Me miró estupefacto. ¿De cosas serias? Me miraba con mi martillo en la mano, los dedos llenos de grasa, e inclinado sobre algo que le parecía muy feo. Hablas como las personas mayores. Me avergonzó un poco, pero él, implacable, añadió. Lo confundes todo, todo lo mezclas. Estaba verdaderamente irritado. Sacudía la cabeza agitando el viento con sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado, que nunca ha olido una flor, ni ha mirado una estrella, y que jamás ha querido a nadie en toda su vida. No ha hecho más que sumas. Y todo el día se lo pasa repitiendo como tú. Yo soy un hombre serio, yo soy un hombre serio. Al parecer, esto le llena de orgullo, pero eso no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. El principito estaba pálido de cólera. Hace millones de años que las flores tienen espinas, y hace también millones de años que los corderos, a pesar de las espinas, se comen las flores. Es que no es cosa seria averiguar por qué las flores pierden el tiempo fabricando unas espinas que no les sirven para nada. Es que no es importante la guerra entre los corderos y las flores. ¿No es esto más serio e importante que las sumas de un señor gordo y colorado? Y si yo sé de una flor única en el mundo, y que no existe en ninguna parte más que en mi planeta, si yo sé que un buen día un corderillo puede aniquilar sin darse cuenta de ello, ¿es que esto no es importante? El principito enrojeció y después continuó. Si alguien ama una flor de la que solo existe un ejemplar en millones de estrellas, basta que las mires para ser dichoso. Puedes decir satisfecho, mi flor está allí, en alguna parte, pero si el cordero se la come, para él es como si de pronto todas las estrellas se apagaran, y esto no es importante. No pudo decir más y estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. Yo había soltado las herramientas y ya no importaba nada el martillo, el perno, la sed y la muerte. Había una estrella en un planeta, en el niño, la Tierra, un principito a quien consolar. Lo tomé en mis brazos y lo mecí, diciéndole, la flor que tú quieres no corre peligro. Te dibujaré un bozal para el cordero y una armadura para la flor. Te... No sabía qué decirle, cómo consolarle, hacer que tuviera nuevamente confianza en mí. Me sentí torpe. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Capítulo 8. Aprendí bien pronto a conocer mejor esa flor.
En el planeta del Principito siempre había habido flores muy simples, adornadas con una sola hilera de pétalos, que apenas ocupaban lugar y que no molestaban a nadie. Aparecían una mañana entre la hierba y luego se extinguían por la noche. Pero aquella había germinado un día de una semilla traída de no se sabe dónde, y el Principito había vigilado muy de cerca esa brizna, que no parecía a las otras briznas. Podía ser un nuevo género de baoba, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a elaborar una flor. El Principito, que asistió a la formación de un capullo enorme, sentía que iba a surgir una aparición milagrosa, pero al abrigo de su cámara verde, la flor no terminaba de preparar su embellecimiento. Elegía cuidadosamente sus colores, se vestía lentamente y ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir llena de arrugas como las amapolas. Quería aparecer con el pleno resplandor de su belleza. Ah, sí, era muy coqueta. Su misterioso atavio había durado días y días. Y he aquí que una mañana exactamente a la hora de la salida del sol se mostró. Y la flor, que había trabajado con tanta precisión, dijo en medio de su bostezo: "Ah, acabo de despertarme. Perdóname, todavía estoy toda despeinada". El principito entonces no pudo contener su admiración. "¡Qué hermosa eres!", ¿verdad?, respondió suavemente la flor. "Y he nacido al mismo tiempo que el sol". El principito advirtió que no era demasiado modesta, pero era tan conmovedora. "Creo que es la hora del desayuno", agregó enseguida la flor. "¿Tendrías la bondad de acordarte de mí?". Y el principito, confuso, habiendo ido a buscar una regadera de agua fresca, sirvió a la flor. Así lo atormentó bien pronto con su vanidad un poco sombría. Un día, por ejemplo, hablando de las 4 espinas, dijo al principito: "Ya pueden venir los tigres con sus garras". "En mi planeta no hay tigres", objetó el principito. "Y además, los tigres no comen hierbas". "Yo no soy una hierba", respondió suavemente la flor. "Perdóname, no temo a los tigres, pero siento horror a las corrientes de aire. ¿No tendrías un biombo?". "¿Horror a las corrientes de aire?". "Iré, no es una suerte para una planta", observó el principito. "Esta flor es bien complicada. Por la noche me meterás bajo un globo. Aquí hace mucho frío. Hay pocas comodidades. Allá de donde yo vengo", pero se interrumpió. Había venido bajo forma de semilla. No había podido conocer nada de otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender en la preparación de una mentira tan ingenua, tosió 2 o 3 veces. Poner en falta al principito. "¿Y el biombo?". "Lo iba a buscar, pero como me estabas hablando". Entonces la flor forzó la tos para infligirle aún así remordimiento. De este modo el principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, pronto dudó de ella. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía muy desgraciado. No debí haberla escuchado. Me confió un día. Nunca hay que escuchar a las flores. Hay que mirarlas, aspirar su aroma. La mía perfumaba mi planeta, pero yo no podía gozar con ella. La historia de las garras que tanto me había fastidiado debe de haberme enternecido, y me confié aún. No supe comprender nada entonces. Debí haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras. Me perfumaba y iluminaba. No debí haber huido jamás. Debí haber adivinado su ternura detrás de sus pobres actitudes. Las flores son tan contradictorias,
pero yo era demasiado joven para saber amarla. Capítulo 9. Creo que para su evasión aprovechó una migración de pájaros silvestres. La mañana de la partida puso bien en orden su planeta. Desollinó cuidadosamente los dos volcanes en actividad. Poseía dos volcanes. Era muy cómodo para calentar el desayuno de la mañana. Poseía también un volcán extinguido, pero como decía el principito, no se sabe nunca. Desollinó pues igualmente el volcán extinguido. Si se desollinan bien los volcanes, arden suavemente y regularmente, sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. Evidentemente, en nuestra Tierra somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes, por eso nos causan tantos disgustos. El principito arrancó también con un poco de melancolía los últimos brotes de baobas. Creía que no iba a volver jamás, pero todos esos trabajos cotidianos le parecían extremadamente agradables esa mañana. Y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerle el abrigo de su globo, descubrió que tenía deseos de llorar. Adiós, dijo a la flor, pero ésta no le contestó. Adiós, repitió. La flor tosió, pero no por resfrío. He sido tonta, le dijo por fin. Te pido perdón. Procura ser feliz. Quedó sorprendido por la ausencia de reproche. Permaneció allí, desconcertado, con el globo en la mano. No comprendía esa calma macedumbre. Pero sí te quiero, le dijo la flor. No has sabido nada por mi culpa. No tiene importancia. Pero has sido tan tonto como yo. Procura ser feliz. Deja el globo en paz. No lo quiero más. Pero ¿y el viento? No estoy tan resfriada como para... El aire fresco de la noche me maravilla. Soy una flor. Pero los animales... Es preciso que soporte 2 o 3 orugas si quiero conocer a las mariposas. Parece que es tan hermoso. Si no, ¿quién habrá de visitarme? Tú estarás lejos. En cuanto a los animales grandes, no les temo. Tengo mis garras. Y mostró ingenuamente sus 4 espinas. Después agregó, no te detengas más. Es molesto. ¿Has decidido partir? Vete, pues no quería que la viese llorar. Era una flor tan orgullosa. Capítulo 10. Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Comenzó, pues, a visitarlos para buscar una ocupación y para instruirse. El primero estaba habitado por un rey. El rey, vestido de púrpura y armiño, estaba sentado en un trono bastante sencillo y sin embargo majestuoso. He aquí un súbdito. Exclamó el rey cuando vio al principito. Y el principito se preguntó, ¿cómo puede reconocerme si nunca me ha visto antes? No sabía que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos. Acércate para que te vea mejor. Le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser al fin rey de alguien. El principito buscó con la mirada un lugar donde sentarse, pero el planeta estaba totalmente cubierto por el magnífico manto de armiño. Quedó pues de pie, y como estaba fatigado, bostezó. Mm, Es contrario al protocolo bostezar en presencia de un rey. Le dijo el monarca. Te lo prohíbo. No puedo impedirlo, respondió confuso el principito. He hecho un largo viaje y no he dormido, Entonces, le dijo el rey. te ordeno bostezar. No he visto bostezar a nadie desde hace años. Los bostezos son una curiosidad para mí. Vamos, bosteza otra vez. Es una orden. Eso me intimida. No puedo, dijo el principito enrojeciendo.
respondió el rey. Entonces te ordeno bostezar, ¿o no vos? Ah, Farfulló un poco y apareció irritado. El rey exigía esencialmente que su autoridad fuera respetada y no toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto, pero como era muy bueno dando órdenes razonables, Si ordeno, decía corrientemente. si ordeno a un general que se transforme en ave marina, y si el general no obedece, no será culpa del general, será culpa mía. ¿Puedo sentarme? Inquirió tímidamente el principito. Te ordeno sentarte. Le respondió el rey, que recogió majestuosamente un faldón de su manto de armiño. El principito se sorprendió. El planeta era minúsculo. ¿Sobre qué podía reinar el rey? Sir, le dijo, os pido perdón por interrogaros. Te ordeno interrogarme. Se apresuró a decir el rey. Sir, ¿sobre qué reina? Sobre todo, Respondió el rey con gran simplicidad. Sobre todo, el rey, con un gesto discreto, señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. Sobre todo eso, dijo el principito, sobre todo eso, respondió el rey. pues no solamente era un monarca absoluto, Sino un monarca universal. ¿Y las estrellas os obedecen? seguramente Le dijo el rey. obedecen al instante. No tolero la indisciplina. Un poder de tal maravilla maravilló al principito. Si él le hubiera detentado, habría podido asistir no a 44, sino a 72, o aún 100, o aún unas 200 puestas de sol al mismo día, sin necesidad de mover jamás su silla. Y como se sentía un poco triste por el recuerdo de su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. Quisiera ver una puesta de sol. Hazme el gusto. Ordena al sol que se ponga. Si ordeno a un general que vuele de flor a flor como una mariposa, o que escriba una tragedia, o que se transforme en ave marina, y si el general no ejecuta la orden recibida, ¿quién, él o yo, estaría en falta? Vos, dijo firmemente el principito. Exacto. Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer. Replicó el rey. La autoridad reposa, en primer término, sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar, hará una revolución. Tengo derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. ¿Y mi puesta de sol? Respondió el principito, que jamás olvidaba una pregunta una vez que la había formulado. Tendrás tu puesta de sol, lo exigiré, pero esperaré con mi ciencia de gobernante a que las condiciones sean favorables. ¿Cuándo será favorable las condiciones? Averiguó el principito. Le respondió el rey, que consultó antes un grueso calendario. Será será esta noche a las 7:40 y verás cómo soy obedecido. El principito bostezó, lamentaba la pérdida de su puesta de sol. Y como ya se aburría un poco, no tengo nada más que hacer aquí, le dijo al rey. Voy a partir, No partas, respondió el rey, que estaba muy orgulloso de tener un súbdito. no partas, te hago ministro ¿Ministro de qué? de, de, de justicia. Pero no hay a quien juzgar, No se sabe, le dijo el rey. todavía no he visitado a mi reino. Soy muy viejo, no tengo lugar para una carroza y me fatiga caminar. Oh, pero yo ya he visto, dijo el principito, que se asomó para echar otra mirada hacia el otro lado del planeta.
No hay nadie allí tampoco. Ah, te juga, no te juzgarás a ti mismo. Le respondió el rey. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Yo, dijo el principito, yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte. No tengo necesidad de vivir aquí, Eh, dijo el rey. Creo que en algún lugar del planeta hay una vieja rata. La oigo por las noches. Podrás juzgar a la vieja rata. La condenarás a muerte de tiempo en tiempo. Así, su vida dependerá de tu justicia, pero la indultarás cada vez para conservarla. No hay más que una. A mí no me gusta condenar a muerte, respondió el principito, y creo que me voy, No, dijo el rey. Pero el principito, habiendo concluido sus preparativos, no quiso afligir al viejo monarca. Si vuestra majestad desea ser obedecido puntualmente, podría darme una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, que parta antes de un minuto. Me parece que las condiciones son favorables. Como el rey no respondiera nada, el principito vaciló un momento. Luego, con un suspiro, emprendió su partida. te hago embajador. Se apresuró entonces a gritar el rey. Tenía un aire muy autoritario. Las personas grandes son bien extrañas, díjose a sí mismo el principito durante el viaje. Capítulo 11. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. ¡Ja, ja! He aquí la visita de un admirador, exclamó desde lejos el vanidoso, ni bien vio al principito. Pues para los vanidosos, los otros hombres son admiradores. Buenos días, dijo el principito. ¿Qué sombrero tan raro tienes? Es para saludar, le respondió el vanidoso. Es para saludar cuando me aclama. Desgraciadamente nunca pasa nadie por aquí. ¿Ah, sí? Dijo el principito sin comprender. Golpea tus manos una contra otra, aconsejó el vanidoso. El principito golpeó sus manos una contra otra. El vanidoso saludó modestamente levantando el sombrero. Esto es más divertido que la visita al rey, se dijo para sí el principito, y volvió a golpear sus manos una contra otra. El vanidoso volvió a saludar levantando el sombrero. Después de 5 minutos de ejercicio, el principito se cansó de la monotonía del juego. ¿Y qué hay que hacer para que el sombrero caiga? Preguntó, pero el vanidoso no lo oyó. Los vanidosos no oyen sino las alabanzas. Me admiras mucho, ¿verdad? Preguntó al principito. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que soy el hombre más hermoso, mejor vestido, más rico y más inteligente del planeta. Pero si eres la única persona del planeta. Hazme el placer, admírame lo mismo. Te admiro, dijo el principito encogiéndose de hombros. Pero, ¿por qué puede interesarte que te admire? Y el principito se fue. Las personas grandes son decididamente muy extrañas, se dijo simplemente así durante el viaje.